Hola, yo soy Dani y en este video les traigo el wrap up de octubre. En este mes leí 15 libros, 4 de ellos fueron novelas gráficas, 2 libros de no ficción y los demás de ficción o novelas. Y 2 de estos 15 se convirtieron en mis libros favoritos del año. El primero que leí fueron Pumpkinheads por Rainbow Rowell. En esta historia seguimos a Bella y a Joshua. Ellos trabajan en una granja de calabazas todos los otoños. Ellos son como amigos de temporada, por decirlo así. En esta temporada, cuando trabajan juntos, es cuando platican, se ponen al tanto, etcétera, etcétera. Y esta es su última vez trabajando ahí porque el siguiente año se van a ir a la universidad. Entonces, al ser su última vez trabajando ahí, deciden hacer algo especial. Y esa noche deciden dar el recorrido por toda la granja de calabazas. Deciden como pasar a todos los lugarcitos que hay. Hay un laberinto, hay un trenecito, también hay un trenecito que te da el recorrido por la granja y así. Entonces en la historia vamos siguiendo esta aventura que tienen y a lo largo de esta su amistad va fortaleciendo y van pasando varias cosillas. Me gustó muchísimo, se me hizo muy bonito, muy tierno y además me gustó mucho que lo leyera específicamente en octubre. Lo sentí muy conveniente, me sentí muy ambientada con todo. Le puse 4 estrellas y se los recomiendo mucho. El siguiente libro que leí fue Una educación por Tara Westover. Este libro es una autobiografía, la autora nos platica cómo fue su infancia, cómo fue crecer en una familia con creencias muy limitadas. Su familia no creía en los hospitales, no creía en las escuelas, ellos pensaban que se acercaba el fin del mundo, por lo que se estaban preparando para tal ocasión. Y entonces Tara nos cuenta que ella nunca tuvo la oportunidad de ir a la escuela, pero llega un punto en el que ella crece y tiene las ganas de ir a la universidad, entonces ella se comienza a preparar para presentar los exámenes para poder aplicar a las universidades. Entonces vemos cómo es todo ese proceso, cuando se va a la universidad, cómo cambia todo, cómo cambian sus ideologías, cómo decide abandonar esa burbuja en la que la tenía su familia y cómo decide ella tener sus propias creencias. La verdad es que me gustó muchísimo, fue de mis libros favoritos del año. La verdad siento que va a ser de toda mi vida porque está muy padre, se los recomiendo mucho. El siguiente libro fue Sheets por Brenna Fumbler. Esta es una novela gráfica. Por un lado tenemos al personaje de Marjorie, ella tiene 13 años, su mamá murió recientemente, su papá se encuentra muy deprimido por eso, por lo que Marjorie se tiene que hacer cargo de la lavandería porque es como su negocio familiar y entonces vemos cómo es muy pesado para ella porque pues tan solo es una niña. Y por el otro lado tenemos a Wendell, que es el fantasmita que aparece en la portada. A lo largo que vamos pasando el libro nos narran cómo fue que terminó convirtiéndose en fantasma, porque en este mundo cuando falleces pasas como al mundo de los fantasmas, que es este, y entonces él decide visitar el mundo de los vivos cuando se encuentra con Marjorie y ahí ya van sucediendo todas las cosas. La verdad es que me gustó muchísimo este libro, tiene unas ilustraciones preciosísimas, me gustaron muchísimo, están súper bonitas. Además me gustó muchísimo que el concepto aquí de los fantasmas son como de literalmente sábanas, eso me pareció súper curioso y bonito. Y me pareció una historia súper tierna, porque además vemos a lo largo de la historia cómo Marjorie lidia con el duelo de perder a su mamá, de tener que cuidar a su hermanito, del cuidarse a ella misma, etcétera, etcétera. Entonces está muy bonito, me gusta mucho, se los recomiendo. El siguiente libro que leí fue Heartstopper volumen 3. En este libro seguimos la historia de Charlie y Nick. Ellos son los chicos que se conocen en la preparatoria cuando les toca tomar clases juntos. Por un lado tenemos a Charlie, que él ya se había declarado gay ante toda la escuela. Y por el otro lado está Nick. A medida que se van conociendo van entablando una amistad muy bonita, muy fuerte y a medida de eso se va convirtiendo en algo más. O sea, todo eso pasa como en el primer volumen, pero pues aquí continuamos como esa historia. Y la verdad es que me gustó mucho, está muy bonito. Se me hace una pareja súper tierna y bonita, la verdad es que se los recomiendo mucho, está muy padre. Después de haber leído la tercera novela gráfica me quedé con ganas de más y leí el libro de Nick and Charlie. Esta es una novela muy cortita. Aquí seguimos la historia cuando a Nick le toca irse a la universidad y Charlie todavía sigue en la prepa. La verdad es que está muy bonita esta historia. Si ya leyeron las novelas gráficas, les recomiendo también leer este. Bueno, después leí Sol de Medianoche. Yo jamás había leído la saga de Crepúsculo, por lo que decidí animarme y leer este para ver qué pasaba, qué opinaba, cuál era mi opinión acerca de este libro, porque había escuchado opiniones muy distintas, a unos les gustaba, a otros no, se les hacía muy lento, se les hacía muy padre, etcétera, etcétera, pero la verdad es que yo no tuve cómo compararlo porque nunca había leído Crepúsculo, donde lo narra Bella, entonces no tenía como esa comparación. La verdad es que a mí en lo personal sí me gustó mucho, o sea, yo al no haber leído como nada previamente, me gustó mucho, lo disfruté y me enamoré de Edward. La verdad es que fue como mi gusto culposo. O sea, sé que los comportamientos de Edward sí son medio raros y todo, estoy consciente de eso, pero tomándolo
de ese punto de vista de que fue solamente ficción. Me la pasé bien, la verdad es que no me costó mucho leerlo, lo terminé como en 2 días, a pesar de que sí es un tochote. Pero me divirtió mucho como ver ese lado como de los vampiros, llegar a conocer un poquito más a la familia de Edward, como todo lo que él opinaba, pensaba y así. O sea, me gustó tanto el de Sol de Medianoche que después decidí leer los demás. Ya no leí Twilight porque ya había escuchado que era como lo mismo, entonces dije no voy a leer lo mismo 2 veces. Entonces después de ese me salté a Luna Nueva y después así ya toda la saga. Pero pues sí, leí toda la saga y la verdad es que estuvo muy padre, muy bonita, o sea, estuvo cool. No voy a decir que es de mis favoritas de la vida ni nada por el estilo, pero me gustó mucho, se me hizo buena para pasar el rato, estuvo palomera, estuvo muy bien. Después leí El Principito, este tampoco lo había leído nunca y la verdad es que me arrepiento muchísimo, estuvo muy bonito, lo disfruté muchísimo. Es esos libros que siento que en cualquier momento de la vida los podemos leer y le vamos a encontrar sentido y muy distinto dependiendo de la etapa en la que lo leamos. La verdad es que yo lo disfruté mucho, me llevé muchas lecciones, estuvo muy bonito, se los recomiendo leer a pesar de que nunca lo hayan leído. Después leí El sutil arte de que te importe un carajo por Mark Mason. Este es un libro de no ficción, básicamente es como de crecimiento personal y así. En este libro nos van dando como varios consejos para que no nos importe lo que nos digan los demás, cómo empezar a tener juicio propio, tener confianza en ti mismo, que solamente te importes tú, te des prioridad a ti primero antes que nadie, que no escuches los comentarios de nadie, te va poniendo ejemplos. La verdad es que me gustó mucho, rompió como muchos paradigmas que tenía y cada que leía algo decía como de que no ma, o sea, sí llega a pasar que siempre estamos preocupados por él, ay, ¿qué piensa cuando digo esto? O a veces nos encontramos tan enfrascados pensando en la imagen que los demás tienen de nosotros que nos dejamos de preocupar por nosotros mismos, solamente nos importa lo que los demás estén pensando de nosotros. Entonces la verdad es que este está muy padre para eso, te da muchas verdades y me gustó muchísimo, lo disfruté, se los recomiendo. La verdad es que yo cuando lo terminé, sí terminé cambiada, sí me dio una perspectiva nueva acerca de las cosas y eso fue lo que aprecié muchísimo, que me hizo cambiar como mi mentalidad y comenzar a pensar de otra manera. Bueno, el siguiente libro también se convirtió de mis favoritos del año, es The Vanishing Half por Brit Benner. En este libro seguimos a 2 gemelas que nacen en un pueblito de gente de color. Ellas cuando tienen 16 años deciden irse del pueblo porque en serio era muy chiquito. Entonces ellas quieren como conocer más, por lo que deciden irse de este pueblo y abandonan a su mamá. Y eventualmente una de las gemelas regresa a su pueblito con su mamá y la otra se hace pasar por blanca. Bueno, en aquel entonces todavía sufrían mucho la gente de color, había mucha discriminación y todavía les seguían prohibiendo ciertas cosas y así. Entonces vamos viendo cómo literalmente son 2 vidas distintas que ellas consiguieron. O sea, una vemos todo lo que le pasó porque vuelve a su pueblo natal y vemos también cómo es la vida de la otra que se hace pasar por blanca y tiene una familia blanca. O sea, vemos todo, o sea, es un enredo de mentiras. Literalmente vamos conociendo a estas hermanas por el lapso de toda su vida, desde que son chiquitas hasta que ya son gente mayor y vemos cómo sus destinos siempre van a estar entrecruzados. La verdad es que me gustó muchísimo, la narrativa está preciosa, me gustó mucho cómo está narrado, me pareció algo precioso y pues le di 5 estrellas. El penúltimo libro es Violet Pen Backwards Over the Grass, es el poemario de Lana del Rey. Este poemario me gustó muchísimo, yo lo sentí como si fuera un poemario / diario, ya que todos los poemas están relacionados con un acontecimiento de su vida de Lana del Rey, de Elizabeth Brandt. Entonces la puedes llegar a conocer un poquito más. También las fotografías son muy particulares, son muy únicas, me pareció muy bonito, me gustó muchísimo el formato. La fuente que utilizan es como de máquina de escribir, entonces está súper cool. También me gusta que tenga como esas fotografías y luego también me encantó que al último tiene ese separado para que tú puedas anotar y hacer cositas, eso me gustó mucho. El último libro, ahora sí, es el de El Gran Gatsby. La verdad es que ya tenía mucho que no leía este libro, me pareció muy bonito, está padre. Bueno, en esta historia seguimos la historia de amor de Joey Gatsby con Daisy. Básicamente nos van narrando cómo fue todo, es muy similar a la película. La verdad es que me gustaron como los detallitos extras que vienen acá y no conoces en la película. Analizándolo detenidamente me gustó muchísimo el libro por este lado en el que ves cómo Gatsby, que es un señor de dinero, hace fiestas muy recurrentemente y así, todo solamente para poder llamar la atención de Daisy, luego cómo a ella le corresponde. El último párrafo hizo que le diera una estrella más. Ese último párrafo me hizo como reflexionar acerca de todo el pasado del libro, lo cual me dejó una enseñanza muy profunda. Estuvo muy cool. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Gracias.